En 5 minutos comenzamos con el plan de producción, mientras se conectan otros. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el taller. El taller de hoy trata sobre el plan de producción. Contenido. ¿Qué es lo que vamos a hablar en este taller? En primer lugar, vamos a hablar del tipo de producción empresarial, la definición del proceso de producción y sobre el layout. Primero hay que entender qué es un plan de producción. Un plan de producción tiene como objetivo describir las operaciones de las empresas, es decir, el, el proceso de fabricación del producto o de prestación del servicio, así como los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas operaciones. En este sentido, se analizarán las infraestructuras, las instalaciones, el equipamiento, los requerimientos técnicos de los productos y las características de servicios, el proceso productivo y de prestación del servicio, los costes, los planes y los programas de producción, así como las políticas de mantenimiento, seguridad y prevención laboral. Ahora hablaremos sobre los 5 factores claves para tener en cuenta antes de crear un plan de producción. Como primer factor tenemos al pronóstico de las expectativas del mercado. ¿Qué quiere decir? Que este estima las ventas potenciales con cierta confiabilidad.
la consideración de los datos históricos, los pedidos realizados o las tendencias actuales del mercado nos permitirán pronosticar las ventas. Como segundo factor tenemos el control de inventario. Este se basa en actualizar en tiempo real lo que se tiene, dónde se encuentra el almacén o cuánto entran y salen las existencias para contribuir y prevenir el fraude, reducir los costos y acelerar el cumplimiento. Como tercer factor tenemos al tiempo disponible del equipo y de los recursos humanos. Este es el periodo de tiempo permitido entre los procesos para que todos los pedidos fluyan dentro de la línea de producción o servicio, también conocido como el tiempo laboral disponible. Cuarto factor, pasos y tiempos estandarizados. La forma más eficiente para puntualizar las etapas de la producción es representar gráficamente los procesos dependiendo del orden en que surgen y después incorporar el tiempo promedio que fue requerido para culminar la actividad. Y como último factor, tenemos a la determinación de los factores de riesgos. En este factor podrás evaluar los factores de riesgos mediante la recopilación del historial de datos sobre las experiencias laborales similares al detallar en tiempo real, los materiales y las fallas encontradas. Ahora veremos un video que nos explicará más sobre el proceso de productivo. La producción. El proceso productivo es la actividad en la cual se transforman factores productivos en bienes y servicios. Los factores productivos Son los recursos que se usan para crear o producir bienes y servicios. Existen múltiples clasificaciones de estos, pero para simplificar el análisis, reduciremos los tipos de factores productivos a dos: el capital y el trabajo. El capital son los bienes físicos adquiridos por una empresa para la producción. Incluimos dentro de capital desde la tierra y recursos naturales hasta la maquinaria más sofisticada, pasando por todo tipo de materias primas y herramientas. El trabajo son las capacidades físicas y mentales de los seres humanos para la producción de bienes y servicios. Incluimos dentro de trabajo desde la operación más sencilla como pulsar un botón hasta el proceso creativo o la iniciativa empresarial. La tecnología. Como hemos dicho anteriormente, la producción es un proceso de transformación. Esta transformación se efectúa mediante la tecnología, que es la manera de combinar los factores productivos para obtener ciertos bienes o servicios. Dentro del concepto tecnología encontramos desde la unión de dos elementos con cuerda o clavos hasta la fusión nuclear o el proceso informático más complejo. Ejemplo. Una empresa de fabricación de muebles necesita carpinteros, sierras, madera, martillos y clavos. Mediante la tecnología, el trabajo del carpintero y el capital se transforman en muebles. Bueno, para resumir el video, los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Estos se pueden dividir en 4, como bien los ha mencionado: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Ahora hablaremos sobre los tipos de producción empresarial. Producción por proyecto o bajo pedido. En este esquema, el proceso de fabricación genera un producto en específico o personalizado por el cliente. Por lo tanto, requiere una alta dosis de planificación para adaptarse a las necesidades del comprador o cliente. Intermitente o por lotes. Es cuando se necesita crear una baja cantidad de productos idénticos. Estamos hablando de uno de los tipos de sistemas de producción intermitentes o por lotes.
Por lo general, este sistema también es incentivo a mano de obra, trabaja con plantillas o modelos para agilizar la producción, produce lotes de productos con la frecuencia necesaria e implica sustituir o adaptar las máquinas de manera más fácil que en la producción por proyecto. Ahora, producción en masa. Es otro tipo de producción empresarial. Voy a cambiar la diapositiva. Producción en masa. Para generar grandes cantidades de productos idénticos, los sistemas de producción en masa permiten alcanzar el mejor rendimiento. Aquí la automatización es mayor y se requiere menos mano de obra. Aquí destaca este reporte. Ahora hablaremos sobre el tipo de producción lineal o flujo continuo. Llegamos a este tipo de sistema de producción que se refiere a la mayor escala de fabricación. Este sistema de producción es el flujo continuo. A diferencia de la producción en masa, en este sistema la fabricación se mantiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido a que la producción se mantiene de manera constante y repetitiva. Las posibilidades de eliminar los costos y aprovechar los recursos son mayores. Adicionalmente, los niveles de inventario son mínimos porque la demanda de los productos es constante. De hecho, de entre los tipos de sistemas de producción, este es el mejor que se pueda automatizar. Este es el que mejor se puede automatizar, pero también depende del tipo de producto que se produzca. Ahora pasaremos a ver un video sobre los tipos de producción. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. Si observamos detenidamente la actividad productiva de las múltiples empresas que existen, nos daremos cuenta de que existen diferencias en la forma de producir de cada una de ellas. Esto da lugar a diferentes tipos de sistemas productivos que pueden llevar a cabo las empresas, cuyos criterios básicos que diferencian un sistema de otro son los que veremos a continuación. El primer criterio es según el destino del producto. En base a este criterio podemos dividir los sistemas productivos en dos tipos. El primero de ellos es la producción por encargo. Esta se produce cuando la empresa elabora el bien o servicio que comercializa solo cuando el cliente se lo pide. Por ejemplo, una empresa que se dedica a personalizar las zapatillas trabaja por encargo ya que las personalizará a gusto de cada cliente. Y el segundo de ellos es la producción para el mercado. Esta se da cuando la empresa produce para los consumidores en general, sin que haya una personalización individualizada. La mayoría de las empresas producen para el mercado, como puede ser Zara, que lanza su ropa a todo el mercado a través de sus múltiples tiendas. El segundo criterio es según el grado de homogeneidad. Según este criterio, se divide en tres tipos de sistemas productivos. En primer lugar, la producción artesanal. En este caso, la empresa produce artesanalmente productos individualizados, es decir, cada producto tiene sus propias características. Por ejemplo, un tipo de producción artesanal sería la alfarería, que es el arte de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido. En segundo lugar, la producción en masa o en serie. Esta se caracteriza porque produce una gran cantidad de productos idénticos y estandarizados gracias al trabajo en cadena y al uso de un gran número de máquinas. Por ejemplo, las plantas embotelladoras de cerveza. En tercer lugar, nos encontramos con la producción por lotes, la cual es una forma intermedia entre la producción artesanal y la producción en masa, en la que se fabrican cantidades pequeñas de una gran variedad de productos. El tercer criterio es según la dimensión temporal. En base a este criterio podemos dividir los procesos productivos en dos tipos. Por un lado, la producción continua, que consiste en una producción sin interrupciones, en la que los materiales están continuamente en movimiento, experimentando reacciones químicas o sujetos a un tratamiento mecánico o térmico. Este proceso se da en los sectores en los que es muy costoso detener el proceso productivo, como pueden ser las refinerías de petróleo o los altos hornos, donde sus máquinas pueden funcionar de 4 a 10 años sin parar en ningún momento. Y por otro lado, la producción intermitente. Esta, por el contrario, no requiere continuidad, y las interrupciones de las máquinas no plantean problemas técnicos ni mayores costes. Este proceso se observa, por ejemplo, en los talleres de reparación, los cuales, una vez acabada la jornada laboral de los trabajadores, se cierra el taller hasta el día siguiente, sin que esto produzca mayores problemas. Con todo esto me despido por hoy. Cualquier duda o sugerencia, por favor, dejadla. Bueno, continuamos. Ahora hablaremos sobre la elaboración de flujo de producción. En primer lugar, ¿qué es un flujo de producción o un diagrama de flujo de producción? Es elaborar una plantilla de un proceso paso a paso que permite entender cómo los componentes deben unirse para producir un producto o un proceso determinado. Como podemos ver en el ejemplo, podemos ver que
comienza desde la extracción de la materia prima, en este caso, que es de la arcilla, sigue el transporte, los patios donde se deja almacenados, otra vez el transporte, y pasan por un proceso de máquinas hasta llegar a ser el producto al final, que es el ladrillo, y son almacenados. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la explicación. Aquí les presento un segundo ejemplo que es sobre el proceso de curtido y acabado de cuero. Como primera actividad tenemos la recepción de pieles, la segunda actividad la corte de colas, como el lavado y remojo, apelambre y encalado, descarnado y recorte. Luego de eso tenemos el sexto paso, que es el dividido. Es donde pasan los siguientes procesos, que es el desencalado y purga, piquelado, curtido. Luego de eso pasa el proceso de escurrido, rebajado, recurtido, acabado y por último, como producto final tenemos el cuero terminado. Ahora que tenemos un ejemplo de un plan de producción de una empresa envasadora de productos de higiene doméstica. Como podemos observar, tenemos el siguiente cuadro, donde tenemos el lote, la descripción de los productos y el plan de unidad, o sea, el total producido. Así también tenemos las máquinas que han sido parte de este proceso y también las prioridades. Bueno, ahora hablaremos sobre la tasa de producción. La tasa de producción es el número de unidades o de salida de una unidad de tiempo que la empresa pretende fabricar o proporcionar al mercado para atender la demanda que tiene o estima que va a tener. Como podemos observar en el área de envasado se puede producir 566 unidades por hora. En el área de tapado 705 unidades por hora. En el área de etiquetados 587 unidades por hora. Y por último en el área de paletizado 1748 unidades por hora. Ahora, ¿qué es un layout? Un layout es una pieza fundamental en la planificación de la cadena de suministro. Su correcto diseño permitirá que otras ventajas son un flujo ordenado y eficiente de productos y equipo de personas. Se dice que el layout es la representación de un plano sobre el cual se va a dibujar la distribución de un espacio específico o determinado. Acá tenemos un ejemplo de layout de un almacén y centro de distribución, donde tenemos las siguientes áreas, que son el área de recepción, expedición, preparación de pedidos y por último el almacenamiento. Ahora les mostraré un video acerca de qué es un layout. El layout es un diagrama que propone una adecuada ubicación de maquinarias, insumos y personal que permita una fabricación adecuada, optimizando costos. Y ahora veamos los principios básicos de la integración de conjunto para combinar maquinarias, insumos y personal que funcionen como un equipo único y engranado. De la mínima distancia recorrida para recorrer la distancia más corta entre operaciones consecutivas. De la circulación o recorrido para ordenar las áreas de trabajo de manera secuencial según el rubro. Del espacio cúbico para conocer las dimensiones de tu planta y tener el máximo aprovechamiento de espacios. De la satisfacción y seguridad para que tu personal se sienta protegido, logrando compromiso. De flexibilidad para en el futuro poder realizar ajustes o ampliaciones según inconvenientes y generando ahorros. En mucho. Primero, tendrás un uso eficiente del espacio. Tendrás fluidez en la circulación en planta. Evitarás movimientos innecesarios en el flujo de tu producción. Llevarás un correcto control de insumos, reduciendo las mermas. Evitarás contaminación directa y cruzada, separando las zonas limpias de sucias. Y darás seguridad a tus trabajadores y a tu producto final. Tú también podrías cambiar el rumbo del tuyo, tomando en consideración los principios básicos para realizar un adecuado layout. Principio de la integración de conjunto. Mediante una adecuada distribución de maquinaria, equipos, insumos, personal y actividades auxiliares,
podrás lograr que la integración de estos elementos se refleje en el mecanismo de tu planta, convirtiéndola en una máquina única. De la mínima distancia recorrida. Aquí tocará hacer un análisis exhaustivo de tiempos y movimientos para implementar flujos más eficientes. Como punto de partida, sobre el diagrama de la actual distribución de tu planta, traza con flechas cuál es la secuencia real desde el ingreso de insumos hasta la salida de productos terminados. Toma el tiempo por cada etapa y al final de la jornada registra el volumen de producción logrado. Principio de la circulación o recorrido. Este es un complemento al principio de mínima distancia recorrida y plantea que tus insumos deben moverse progresivamente de cada operación a la siguiente, sin que existan retrocesos o movimientos cruzados que ocasionen interrupciones o interferencias. Este flujo debe mantenerse de principio a fin. Principio del espacio cúbico. Ten a mano el metraje cúbico de cada una de las áreas de tu planta. Será de suma importancia en la adquisición e instalación de equipos y mobiliario y en el mayor aprovechamiento de los espacios. Ahora hablaremos sobre los tipos de layout. Como primer tipo tenemos el layout funcional o por proceso. Esta clase de organización se compone de la agrupación funcional de cada uno de los componentes productivos, como capital humano, maquinaria y herramientas que se colocan agrupados en torno al procedimiento. Esta opción es la más conveniente para un proceso de alta variedad y de bajo volumen. El segundo tipo tenemos el layout por posición fija. Esto se hace cuando el servicio o el producto, debido a sus características o de naturaleza, está siempre fijo y el equipo humano, las maquinarias, son las que deben desplazarse hacia donde se encuentra el mismo. Esta situación se puede ver en plantas que tienen productos de envergaduras grandes, como el ensamblado de aviones, construcción de una autovía, barcos, etc. La celda de manufacturera o layout celular. Esta es una clase de distribución de planta híbrida, de layout por producto y layout por procedimiento. Esto significa que se reorganizan los equipos y las personas, y usualmente se encuentran dispersos en distintos departamentos de la compañía, que son colocados en grupos de trabajo con el propósito que se centren en su fabricación de producto o grupos de productos que tengan similares características. Por último, tenemos el layout por línea de ensamble o por producto. Este layout está basado en la secuencia operacional que se realiza en la prestación de un producto o la fabricación de un servicio. Este tipo de layout es el que más se usa en procesos repetitivos, de producción o de manera continua. Por esta razón se usan en procedimientos de poca variedad y de volumen alto, pues esta clase de distribución de planta conlleva piezas, productos, clientes e información que se guían de una ruta predefinida y necesitan una secuencia de actividades. Los departamentos o áreas y las estaciones de trabajo se encuentran disponibles en una trayectoria lineal. Ahora, los objetivos del layout. El enfoque del layout se destina a resolver necesidades y problemas de las áreas expuestas a continuación, las cuales son mejorar el uso de las maquinarias, de las personas y el espacio, optimizar el flujo de los datos de personas y de materiales, maximizar la seguridad y la comunidad del empleado, mejorar la interacción con la clientela y por último, obtener la flexibilidad para adaptarse a cambios en la estructura. Eso sería todo por este taller. Los invitamos al siguiente taller donde se hablará sobre los fundamentos de la administración, donde conoceremos el proceso administrativo y la formalización de la empresa. Muchas gracias.